100 cosas sobre el creador de contenido de Harry Potter más grande. Y es que siempre me pedís entrar más allá del creador, del experto, y conocerme a fondo. Pero, ¿quién soy que merezca ser conocido? Pues efectivamente, en el mes de septiembre he alcanzado las 17,2 millones de visitas. 17,2 millones de visitas, convirtiéndome en el creador más grande de Harry Potter. Y obvio, Horrocrux, Kappa o Aquelarre me volverán a pasar por la derecha en algún momento. Pero ahora mismo, yo soy el más grande. Así que vamos a ir a 10 categorías, pasando por 10 cosas en cada una de ellas. ¿Quién soy? Harry Potter. Infancia, libros, actores de Harry Potter y YouTube. Rotia, como proyecto, el peor momento de mi vida, sueños y te voy a contar un cuento. Me llamo Aitor, aunque vosotros me conocéis como Rotia, que no sé si te has dado cuenta, pero es Aitor al revés. Si me dieran €1 por cada vez que alguien dice ¡oh! Me acabo de dar cuenta que Rotia es Aitor al revés. Actualmente soy youtuber, aunque veamos eso un poquito más adelante. Nací en Algorta, Euskadi. Soy vasco, en una pequeña ciudad de Bilbao, aunque he vivido prácticamente toda mi vida en El Vendrell, un pequeño pueblo de Tarragona, Cataluña. Tengo 25 años. Bueno, si estás viendo este vídeo, hoy 26, porque mi cumpleaños es el 10 de octubre. Y siempre hago la broma de que nací siendo perfecto porque es el 10 del 10. Así que, bueno, ya me puedes felicitar, ¿no? Mi color favorito es el verde. Mi casa de Hogwarts es, obviamente, Gryffindor. Y mi saga favorita de todos los tiempos es Harry Potter. Y Harry Potter, ¿qué puedo decir de Harry Potter? La verdad es que nunca se me acabarán los momentos para hablar de Harry Potter. Aunque soy Gryffindor, confeso, siempre me ha dado mucho miedo ser Slytherin. Y es que de pequeño era algo que odiaba de mí mismo, esa ambición desmedida, y a veces me preocupaba muchísimo que por eso dejara de ser justo, honorable o que traicionara a los que más quería. Aunque de mayor me he dado cuenta que probablemente sea mucho más Ravenclaw de lo que quiera admitir. Estoy siempre analizando el canal, por qué funciona, qué no funciona, buscando estadísticas, números, y son cosas que me encantan, y además soy un artista de la definición de la base, algo que vais a ver hoy bien en este vídeo. Así que probablemente sea mucho más Ravenclaw de lo que me crea. Y aunque me meto mucho con los Hufflepuff, siempre he dicho que para mí son la mejor casa de todo Hogwarts. O sea, una persona que es Hufflepuff es la mejor persona que puedes tener como amigo. Mi personaje favorito es Hagrid. Esto me lo hizo una seguidora a la que estoy súper agradecido. Hola, Sofía. Aunque mención especial a todos estos, mi villano favorito es Lockhart, mi varita la de Sirius, mi película favorita El Príncipe Mestizo y mi libro favorito La Orden del Fénix. Desgraciadamente mi película menos favorita es La Orden del Fénix, como os dije en el vídeo de por qué La Orden del Fénix fue un fracaso en cine. Y lo siento mucho, no es que no me guste, es que es el libro que menos me mola por el tema de las serpientes, porque de pequeño me daba mucho miedo. Mi libro que menos me gusta, La Cámara de los Secretos. Pero y si tengo que hablaros de quién soy, tengo que hablaros de quién fui, de mi infancia, cómo crecí y qué tiene que ver eso con mi amor a la saga de Harry Potter. De niño, bueno, prácticamente un bebé, estuve ingresado hasta 2 veces en el hospital muy severamente, uno por una neumonía que se complicó muchísimo y otro por una meningitis. De hecho tengo 2 cicatrices aquí en el costado, que son de los agujeros de los tubos que tenía, que eran para sacarme pues el pus de los pulmones, y estuve a punto muy cerca de morir. De hecho todo el mundo me daba por perdido, pero mi madre dijo que no, que yo salía de ahí sí o sí. Y uno de los motivos es que como yo vivía en el norte, en el Euskadi, pues hacía mucho mal clima, mucho frío, y yo era un niño con un sistema inmunológico nefasto. De hecho esa fue la principal razón que mis padres decidieron mudarse a Cataluña, donde mi madre era originaria, porque hacía más sol, buen clima, y además en verano cuando yo venía a ver a mi familia en Cataluña estaba genial, y cuando volví al País Vasco siempre me ponía enfermo. Eso acarreó muchísimos problemas en mi infancia, porque yo siempre que algo iba mal, siempre que se metían conmigo, siempre que pues lo pasaba mal, me ponía a llorar, y yo solo decía que quería volver a casa, a una casa de la que ni me acordaba. Y odié bastante Harry Potter de pequeño. La primera vez que me apareció Harry Potter fue una película de la Piedra Filosofal en casa de mi abuela, y lo odié tanto, no podía con Voldemort, no podía luego con el basilisco de la Cámara de los Secretos, era incapaz de dormir durante una semana después de ver una película de Harry Potter. De hecho me acuerdo de subir en el ascensor de casa de mi abuela y tenía miedo y claustrofobia porque me imaginaba que Voldemort estaba en el ascensor. Así que no fue hasta bastantes años después, más o menos tendría unos 9-10 años, que cayó en mis manos el libro de las Reliquias de la Muerte. Sí, es ridículo, pero ese fue el primer libro de Harry Potter que me leí y la primera vez que disfruté Harry Potter como tal. A partir de ahí volví a la saga, empecé por la Piedra Filosofal y spoiler, nunca me he leído los libros en orden y es algo que tengo ganas de hacer, la verdad. Pero bueno, básicamente a partir de ahí ya Harry Potter se convirtió en un refugio para mí. Esa morriña que tenía yo de mi tierra y de mi casa se convirtió en uno de los amores más fuertes que he tenido en toda mi vida y el más duradero. El Athletic Club de Bilbao, que vi por fin a los 24 años de edad levantar mi primer título mientras estaba con mi familia en Bilbao, y es de los momentos que más he llorado de alegría en mi vida. Pero volviendo a mi infancia, me crié en un restaurante porque mis padres tenían un restaurante y yo me pasaba todos los veranos mientras ellos trabajaban, cosa que me convirtió en una persona bastante social, porque tenía que jugar con un montón de niños, socializar con adultos, incluso intentaba ayudar a mis padres desde pequeño y me ponía un uniforme de camarero y no sabría lo que me condenaría de eso el resto de mi vida.
era un niño súper trasto. Hasta 3 veces me tuvieron que coser puntos en la cabeza, y ahora no porque llevo el pelo relativamente largo, pero cada vez que me lo corto se pueden ver las cicatrices. Y de adolescente tampoco fui el mejor ejemplo, no aprendí muchísimo, porque me expulsaron, por ejemplo, de la esquiada en el instituto. Era un niño malo a veces, puede ser, pero lleno de aventuras, amor y sueños. Creía en el honor, en la caballerosidad y en la magia. Y esas cosas me las enseñaron los libros. Siempre me fascinó leer, perderme en mundos. Y el primer libro que leí se llamaba El Zoo de Empitus, uno de mis libros favoritos hasta la fecha. Era básicamente un niño que estaba enfermo y sus amigos construían un zoológico para recaudar dinero con las entradas, con animales de casa y cosas que conseguían por ahí. Creo que hasta conseguían una jirafa para poder pagarle el tratamiento a su amigo porque tenía que ir hasta Londres. Tanto me encantó que en el restaurante de mis padres me encargué un verano de reunir a niños para que me ayudaran a montar un zoológico. Y bueno, fue un poco desastre porque luego las cucarachas se escapaban y los escarabajos y bueno, me cayó una bronca bastante importante. Mi libro favorito es El Nombre del Viento, y mi saga de libros creo que ahora es El Cosmere, porque es que ahora que me lo he leído todo y hay tantos universos y tantas historias, es una barbaridad, obviamente sin contar Harry Potter. Aunque durante mucho tiempo no ha sido Juego de Tronos, que me he leído hasta 2 veces. Pero ahora hace tiempo que no me los leo. Intento leer muchísimo y hay muchísimos libros que me encantan, pero el mejor libro que he leído nunca, el libro que es una obra de arte, es increíble, es alucinante, es lo mejor que se ha escrito en la historia de la humanidad, es este libro, totalmente escrito por Rowling. Si quisiera recomendar a alguien que aprendiera a leer o que le empezara a gustar como coger el gusto a leer, siempre recomendaría La Piedra Filosofal, y no porque sea fan de Harry Potter. Ese libro es una barbaridad y ayuda a cualquiera a que le guste la lectura. Hasta mi mejor amigo analfabeto, Jordi, se lo ha leído. Un libro súper infravalorado y que recomiendo muchísimo es Cómo ganar amigos e influenciar a las personas, de Dale Carnegie. Literalmente no hay libro que más me haya ayudado en toda mi vida que ese libro. Es la Biblia de cómo relacionarse, cómo tratar con la gente, y utilizo todos sus consejos todos los días de mi vida. Tardé prácticamente 10 años en conseguir leerme El Señor de los Anillos, pero tengo que decir que sigue siendo hasta la fecha una de mis lecturas favoritas. Una vez que conseguí entrar en la narrativa de Tolkien, fue la mejor aventura que he tenido nunca en un libro. Y una de las mayores decepciones de toda mi vida sería morirme sin haber publicado libros, pero hablaré de eso más adelante. Indiferentemente si quieres escucharme hablar sobre libros, por aquí te dejo un vídeo. ¿Por qué no puedo morirme sin escribir un libro? Y es que imaginarse que un día vas andando por la calle y en una estantería de una librería ves ahí tu libro, se me pone la piel de la gallina. Tienes ganas del apartado de sueños, ¿eh? Calma, que ahora llegamos a él. Pero antes, actores de Harry Potter. Ahora mismo, si tuviera que escoger a una actriz para tener una cita, sería Emma Watson sin dudar. Y es que coincido muchísimo en cómo reflexiona ella sobre un montón de temas de la vida y creo sinceramente que podríamos tener una muy buena conversación. Aunque mi primer crush, no de Harry Potter, de la vida en general, fue Cho Chang. Si pudiera casarme o traer a un personaje de los libros sería Ginny, la de los libros. Me encantaría tomar una cerveza de mantequilla con Tom Felton o Hagrid, si fuera el personaje. Creo que me lo pasaría súper bien. O los tres, serían unas risas, Tom Felton, Hagrid y yo. Siempre me ha parecido que la mejor actuación de toda la saga es la de Gary Oldman, y nunca me ha convencido la actuación de la chica de Fleur, que no me acuerdo del nombre. Creo que Imelda Staunton está sobrevaloradísima. O sea, no sobrevaloradísima, creo que es un personajazo y una de las mejores actuaciones, top 5 sin dudar, pero creo que se le da muchísimo mérito cuando hay otras actuaciones como la de Voldemort que son alucinantes. Me gusta muchísimo más el Dumbledore de Richard que el de Michael Gambon, porque creo que es muchísimo más parecido al de los libros, y tengo muchas ganas de ver a John Lithgow en el papel. Pero si hubiera podido escoger alguna vez yo un Dumbledore, sería a Ian McKellen. Y es que quizás algunas de estas cosas ya te sonan porque las hemos ido comentando en este canal de YouTube. Así que la pregunta es, ¿cuál es mi historia en YouTube? Mi primer vídeo data del 26 de octubre de 2012, 13 años. Aunque hay un canal anterior por ahí perdido en las redes de internet que es incluso antiguo. Era un canal bastante divertido en el que cogíamos fotos de Phineas y Ferb y de personajes como Sonic y Mario y creábamos unas historias. Lo hacía con un amigo y la verdad es que para la época recuerdo que tenía muchas visitas. Pero algunos eran un poquito subidos de tonos, fuertes, y en cierto modo agradezco, no es que agradezca, pero es menos mal que eso ya no es parte de mi huella digital. Así que después de esos 2 intentos me crearía un tercer canal, el 6 de septiembre de 2013. Ese sería el primer vídeo en el que pongo la voz y además todo ese ruido que se escucha de fondo, de gente como limpiando cubiertos y hablando, es porque era el restaurante de mis padres, que de hecho es donde vivo ahora. Por eso todas las paredes llenas de madera y tal. O sea, no es que se haya hecho una casa así, es que literalmente aquí antes había gente comiendo en esto que ahora es mi habitación. Aquel canal Pokepingu sobrevivió lo suficiente hasta que el 6 de 2014 publiqué mi primer blog. Es un blog bastante ridículo. Historia de internet para mí ya,
que de hecho estoy como celebrando 12 suscriptores o algo así, y como enseñando 5 euros como si me hubieran pagado el partner, pero no, obviamente esos 5 euros no creo ni que fueran míos. Ese vídeo recibió muchas burlas en el instituto, y aunque no fueron años fáciles, nunca me rendí. Es como que yo estaba súper convencido y obstinado a que esto era mi camino. Así que de hecho, justo en aquella época empecé mi carrera de actor. Salí en musicales, en clips de escuelas de cine, y ya en bachillerato tuve los santos ovarios, aún no sé ni cómo, de sacar un segundo vlog en Poképingu, jugando a un juego, y lo edité en un ordenador súper antiguo, en un programa de edición que era súper malo, y me acuerdo que me pasé como 7 horas hasta las 7 de la mañana, que me moría, me desmayaba porque había prometido que sacaba el vídeo ese día. No dormí, al día siguiente fui a clase, cuando la gente lo vio, obviamente la gente se rió, pero ya era guay porque en bachillerato como que ser diferente ya empezaba a ser bonito, y desde entonces creo que nunca me he coincidido con el tema de editar. Eso sí, el vídeo la verdad es que lo he visto recientemente y es bastante entretenido, es así como un vlog jugando a un juego, y me acuerdo de hacerlo bastante gracioso, la verdad. Insistí en aquella época a mis padres que lo que quería era ser youtuber. Mi padre me compró una cámara, una webcam, que literalmente aún tengo aquí, es esta de aquí, lo que pasa es que bueno, no os la puedo, es que está conectada al ordenador. Mi tía me regaló un micrófono, este de aquí, que la verdad es que desgraciadamente nunca he utilizado en Rotia porque ya no está en su vida útil, y como además justo se acercaba la época en la que iba a ir a la universidad, mi madre me compró mi primer portátil. Así que justo fue ese momento en el que nació el proyecto más importante de mi vida, Ibizarra, el amor de mi vida, mi primer canal. De verdad. ¿Aproveché que tenía una cámara, un micrófono y un ordenador? No. No publiqué prácticamente nada, pero sí que me pasé todo el verano grabando con la cámara, con una GoPro que también me había comprado mi padre como súper barata, en todos lados. Me acuerdo de estar todo el verano yendo al supermercado, a la playa, a cualquier sitio, grabándome todo el santo día. Y fue justo ahí cuando yo creo que perdí el miedo a la cámara y me puse a comunicar. Con los años descubrí que aquella GoPro no tenía micrófono. Pero tú estás aquí por Rotia, este alter ego. ¿De qué idea sale Rotia? Mi amor por lo que ha significado Ibizarra en mi vida nunca me hubiera permitido abandonar ese proyecto y centrarme exclusivamente en Rotia, cosa que me fastidió bastantes años de esta carrera como youtuber. Después de muchos años haciendo el ridículo, vagancia, muchas ideas, pero poquísima perseverancia, veo un vídeo de It's Alba Seoane que no sabéis lo agradecido que estoy porque literalmente cambió mi vida. Es una creadora que nos seguimos, que hemos hablado muchas veces, pero creo que ni ella sabe el impacto que tuvo en mi carrera profesional de youtuber y creador de contenido, porque básicamente era un vídeo, aquí que os pongo en pantalla, que suena con música, de todo lo que haría por amarte si fueran personajes de Marvel. Yo vi la idea y pensé, uy, yo puedo hacer esto de Harry Potter, que al final Harry Potter me encanta, y ese fue literalmente mi primer vídeo viral, más de 100.000 visitas. Ese vídeo me pilló en una época muy rara en mi cuenta original en Ibizarra, que estaba haciendo 3 TikToks al día. Entonces hacía como un TikTok friki, un TikTok de consejos para ligar, y un TikTok como podría ser viajes o un trend o alguna cosa como que más me definiera como persona. Era una idea horrorosa, no sé por qué en aquel momento pensaba que eso era bueno, como hacer un montón de contenido diverso, cuando obviamente no, tienes contenido específico, pero no sé, yo qué sé. Spoiler, después de estar mucho tiempo haciéndolo de 3 vídeos diarios, perder muchísimas horas y que se me cayera el pelo, nunca volví a viralizar a ningún nivel esa serie de shorts del que hice de Juego de Tronos y más, pero ese short en específico original de Harry Potter fue el récord de visitas. Así que era una idea hartamente estúpida en el momento, pero que luego ha demostrado ser absolutamente maravillosa. Pensé que, claro, que el problema es que estaba haciendo el contenido en una misma cuenta, que por qué no me creaba 3 cuentas, la que ya tenía más 2 más, y así podía subir, no 1 en cada cuenta, no, 3 TikToks en cada cuenta, es decir, 9 TikToks al día. De esa manera, el 22 de agosto de 2021 nace Rotia. La idea al principio era muy sencilla, simplemente tenía que coger todos los TikToks frikis que tenía en mi cuenta de Ibizarra y publicarlos en Rotia. ¿Qué pasa? Que como tenía bastantes, durante 2 semanas pude publicar 3 TikToks y algunos eran relativamente buenos. Aquella cuenta fue un boom absoluto y crecí 5.000 seguidores en 2 semanas. Claro, ahora en contexto parece una tontería, pero para aquella época, para mí... 5.000 seguidores cuando había estado 3 años para conseguir 1.000, pues fue un boom histórico. Uno de los vídeos también más característicos de toda mi época de creador de contenido de Rotia, ese de consejos para ligar o cómo besar a un Potterhead. Es tan impresionante el ritmo de crecimiento de aquella época de 5.000 seguidores en... es que fue una semana, que no lo he vuelto a superar hasta este año, hasta 2025. Ahora sí, habrán sido 30.000 en un mes o algo así en TikTok, una auténtica barbaridad, pero hasta ese momento ni de lejos me había acercado. La verdad es que la decisión era obvia e inteligente. Tendría que haber dedicado y apostado todo a Rotia, pero no lo hice porque no quería abandonar Ibizarra y lo que suponía sentimentalmente para mí. Os explicaré un poquito más adelante luego qué es Ibizarra y por qué soy tan pesado con esa idea. La verdad es que en retrospectiva y haciendo el guión de este vídeo he ido a los vídeos antiguos y he visto que algunos tenían muy buenos números, los vídeos eran originales, me ponía disfraces y hacía ideas chulas. Pero indiferentemente, por esa época nace la decisión de que creo que la cuenta multifandom es un poquito demasiado rota, demasiado abierta a muchos conceptos, así que pienso objetivamente
sé qué es lo que mejor se me da, qué es lo que más me gusta y qué es de lo que podría estar hablando durante años. El destino y la providencia hizo que escogiera Harry Potter cuando podría haber escogido tranquilamente Marvel o El Señor de los Anillos, y por suerte Harry Potter es un fandom que ahora está en auge cuando los otros están en un declive total, o sea que gracias al señor. Aunque obviamente era el mundo que más sabía y el que más ilusión me hacía, pero o sea, había muy poca probabilidad de que escogiera a los otros, pero bueno, era fan también de ellos. El problema principal de aquella época es que no decidí aprender a hacer vídeos. Quiere decir, o sea, yo iba haciendo, cogía ideas y pensaba, va, esta tiene que funcionar, y esta también, y esta no sé qué, pero el estilo de vídeo no funcionaba. Era yo con un plano recto, con un título con letras, no hacía clickbait, no hacía nada de las cosas que necesitas para que tus vídeos se vean vistos por gente. De hecho, curiosamente, en Izarra probaba cosas más distintas porque no sabía muy bien qué hacer, y justo en ese momento llegué a un vídeo que casi llega al 1.000.000 de visitas. Fue un hito increíble que me costó luego muchísimo batir ese récord en Rotia. Pero bueno, es un vídeo literalmente que yo acabo en el hospital por salir de fiesta con amigdalitis, o sea que obviamente no era muy replicable. Y esto nos lleva directamente hasta el 22 de enero de 2023. Los números no llegaban, lo intentaba incansablemente, todos los días, subía un montón de contenido, no me rendía, y no había conseguido volver a superar la barrera de las 100.000 visitas desde literalmente el vídeo de dar un beso, cómo besar a un Potterhead. O sea, prácticamente en los inicios. Habían pasado 2 años y no había conseguido hacer nada. Fue uno de los peores momentos de mi vida y ahora os explicaré por qué. Pero me acuerdo que un día me levanté, que iba a una consulta y justo había subido un vídeo de cómo serían los personajes de los libros si fueran fieles a los libros. Y era como con las caras de hechas por IA o algo así, o un ilustrador, no me acuerdo quién las había hecho. Casualidad de la vida que esa noche, antes de irme a dormir, había publicado el vídeo de los merodeadores. Cuando me levanto yendo al hospital, veo que ese vídeo tiene 300.000 visitas. Me paro en la calle y me pongo a llorar. Literalmente, me deshago en medio de la calle. Te puedo hacerlo. Joder, puedo hacerlo. ¿De what? O sea, es una tontería de vídeo, pero ese vídeo significó tanto. Estaba tan cansado, tan desmotivado. Y ahí me dije, una última vez y puedes. Va, continúa. De hecho, fijaros lo importante que fue ese vídeo, que justo una semana después me creo este canal de YouTube, me creo la cuenta de Instagram el 8 de marzo de 2023 y digo, venga, va, ahora a tope en serio, en todas las plataformas. Estoy cansado, voy a ser creador de contenido. Lo vuelvo a intentar con muchas ganas. Algo debía estar aprendiendo en aquella época porque los vídeos cada vez cogían un poquito más de visitas. No eran gran cosa, pero no sé si era algo de carisma, de energía, pero como que le ponía muchísimas ganas y eso se empezó a notar. Y justo me aparece la madre del canal, la persona por la que no estaría a día de hoy aquí, Magic by Mikaela. Una segunda mujer apareció en un momento de clarividencia para salvar literalmente mi destino. En un vídeo que se disfrazaba y hacía como de personajes de una escena de Hermione con un tarro, y yo pensé, eso está en inglés, miré, nadie estaba haciendo ese tipo de contenido en castellano, y digo, voy a hacer literalmente el mismo vídeo en castellano. Y ese vídeo consiguió 80.000 visitas. Abandono totalmente cualquier otra idea que no sea Rotia y digo, a partir de entonces tengo que ir a por Rotia, a todas. Aquí está la clave. Claro, muchos os pensaréis, si acababas de hacer 300.000 visitas con este vídeo, ¿por qué 80.000 te parecía algo tan positivo? Porque por primera vez me daba la sensación que yo tenía el control. Yo podía saber cómo crear una idea que funcionara. Básicamente yendo al perfil de Mikaela, viendo los vídeos que le funcionaban y traduciéndolos. No, pero ahí entiendo, solo tengo que hacer escenas actuadas. Y hay un montón que faltan en los libros. No hace falta ni que sean las de Mikaela, puedo hacer originales. Y de hecho mis originales cogieron más visitas que las que hacía de ella, no sé por qué. Desgraciadamente, esto es lo que os decía antes de por qué ser camarero condicionó mi vida. Otro verano más, volví a trabajar en hostelería y yo lo digo personalmente, la hostelería es una basura en la época de verano aquí. O sea, literalmente tienes ganas de hacer cosas horribles contigo mismo, porque te chupa la energía de una forma, sobre todo si estás en un mal sitio. Si estás en un buen sitio, no. Básicamente solo trabajaba ese verano, no podía pensar en ninguna otra cosa, no tenía tiempo para hacer vídeos, me desmotivaba cada día más conmigo mismo porque veía que mi vida no estaba avanzando, que estaba atascado, y obviamente como soy una persona de palabra no podía dejar el restaurante, y continúo. Estaba súper perdido, súper perdido, y estaba en una situación en la que no estaba cómodo en mi casa, ni en ningún lado, ni en mi pueblo, ni con mis amigos, ni con nadie. Así que una decisión súper drástica, decido coger un vuelo a Canadá. Dirás, ¿pero Canadá? ¿Por qué Canadá? Bueno, ahora vamos a eso, pero básicamente la cosa es que escapé de toda realidad, conseguí un visado de trabajo y me fui a buscarme y vivir la vida. Necesitaba encontrarme a mí mismo. Cuando estaba en la época de mi universidad hice un Erasmus en Canadá, en la McGill University. Yo había estudiado en la Universidad Autónoma de Barcelona Ciencias Ambientales, de la cual soy graduado. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé que estudiar era importante, que yo quería sacarme una carrera, y os recomiendo muchísimo que estudiéis, porque la época de la universidad, yo vivía en la residencia, en la vida universitaria, fue la mejor época de mi vida. Y quiero que algún día, con mi influencia, con mi creación de contenido, con alguna forma poder devolver lo que haya conseguido al mundo, al medio ambiente, a los animales, a las plantas, a los ecosistemas y a la cosa que más me preocupa en el mundo, que es literalmente el medio ambiente. Uno de los momentos más increíbles de mi vida es cuando saco una matrícula de honor en
física de radiaciones, porque por primera vez un profesor me hizo soñar muchísimo, como yo llevaba una época que no podía ni soñar, que estaba muy mal, y el profesor Jordi García Orellana murió hace un par de años de un ataque al corazón siendo muy joven, y ojalá le hubiera podido dar un último abrazo porque ese hombre era increíble. Pero bueno, durante la universidad yo entré en una estafa piramidal, una empresa de la que no voy a hablar, pero fue una época también muy oscura, y esto me lleva a que toda mi vida yo había sido el niño que decía que quería ser artista, que quería ser youtuber, pero había dado bandazos por todos lados, nunca había demostrado ninguna perseverancia, ninguna realidad, ninguna de decir, y todo el mundo lo va a ver. Así que había acabado la carrera universitaria hacía 2 años, era un fracaso prácticamente escolar porque había aprobado pero regular. Estaba trabajando de camarero 2 veranos después, no quería estudiar más porque yo sabía que lo que quería ser era creador de contenido y artista, y no quería trabajar de algo que no me gustara. Lo había hecho, había probado con un montón de trabajos y yo sabía que yo podía ser artista, yo sabía que tenía el talento y que si me volvía loco iba a conseguirlo. Así que aquellos 2 meses en los que me fui a buscarme a mí mismo y a trabajar en Canadá, literalmente trabajaba en una bicicleta en Uber y se me congelaban, o sea, las manos se me pelaban del frío. Y mira que a veces llevaba guantes, pero de quitarlos, poner, y se me pelaban todos los nudillos y me sangraban todos los nudillos del frío, de la nieve. Y tenía con la nieve a un montón de palmos, bajar de la bici y andar y arrastrar la bici y la comida, porque fue uno de los trabajos más duros de mi vida. Pero fueron meses maravillosos porque me encontré a mí mismo de una forma que no me he encontrado nunca. Y en esos 2 meses Micaela volvía a mi cabeza, sus vídeos volvían todo el rato a mi feed, todo el rato, y yo decía, es que yo esto puedo hacerlo, es que aquí hay algo, es que ya lo tengo, es que ese es el nicho, eso es lo que yo puedo hacer y convertirme en el mejor. Así que cuando estaba allí en Canadá, vengo para las vacaciones de Navidad, estoy en mi casa y en una decisión que aún sorprendió más a mis padres, porque ya les sorprendió mucho que me fuera a Canadá a buscar la vida, decido que no voy a coger el vuelo de vuelta, que ahí sí o sí, o lo conseguía o moría en el intento, pero yo iba a ser youtuber. Desde que tomé esa decisión he colaborado con marcas como Salvat, Penguin Random House o Lumibrix. Marcas que yo consumía, que yo he leído libros de Penguin Random House y de Salvat, he jugado con Lumibrix. Bueno, lo habréis visto que una de las premisas en general cuando os traigo alguna colaboración de publicidad es algo que yo mismo consumiría, porque no voy a recomendar algo que no recomendaría a mí mismo. Os he conocido a un montón de vosotros en un evento que fue, o sea, que se formara una maldita cola en la sala de cine para pedirme fotos. Mis amigos estaban flipando y yo aún más, en plan, pensaba que igual me pedían 1 o 2 fotos, pero, o sea, el proyecto secreto, espera, Somnis Beyond, sale en 2 semanas. Y hemos llegado a 200.000 seguidores entre todas las plataformas, 115.000 en TikTok, 63.000 en YouTube y 26.000 en Instagram. Este es mi gran sueño, este es el proyecto de mi vida. Vosotros, esta comunidad, esto que estamos creando es el proyecto de mi vida. Y las cosas que nos depara el año que viene, imaginar que podemos ir al estreno de Harry Potter, de la serie, o que conocemos actores originales, o que creamos un evento de 10.000 millones de personas y todos nos reunimos y la liamos pardísima, o que creamos una seña de identidad y no os voy a adelantar nada más. Pero la pregunta es, ¿qué me motiva detrás de todo esto? ¿Por qué hago? ¿Por qué me esfuerzo tanto? ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son mis sueños detrás de todo esto? Siempre he querido ser actor, siempre, desde chiquitito. Y sé que no puedo morir sin intentarlo, porque, mira, a veces dudo si escribo bien, dudo si soy buen músico, pero nunca he dudado de si soy buen actor. Sé que lo soy, sé que he nacido para estar delante de una cámara. Toco el piano desde los 3 años de edad y me encanta la música. De hecho, componer o aprender a cantar, incluso a largo plazo, no es una locura, en plan, es una opción muy plausible. Quiero escribir libros, eso lo tengo súper claro, no uno, libros. Tengo un montón de mundos escritos ya y preconcebidos, desde la historia de Julen y sus amigos en el instituto, que es prácticamente una historia biográfica, desde el príncipe de Landil y su padre Shelas, y todo un mundo de reinos y magia, y que está súper desarrollado. Llevo escribiendo desde que tengo 12 años en ese mundo, o sea, desarrollando y escribiendo notas y personajes, historias y razas y sistemas de magia, desde una novela de una especie de asesinos que utilizan una magia de tatuajes, a muchas otras cosas que es que si os pongo a contar aquí no acabamos nunca. Y necesito encontrar en 2026 sí o sí el tiempo para lanzar ya mi primer libro, porque ir a una librería, es que es lo que os digo antes, ir a una librería y ver mi libro ahí es literalmente el sueño más profundo y que más feliz me haría nunca. Más que verme en un cartel de una película, más que ganar un Oscar, ir caminando un día y ver mi libro en el estante de una librería. Idealmente sé que tengo que ser y probablemente acabaré como productor de cine, porque es que al final una cosa que me he dado cuenta últimamente es que YouTube es literalmente eso: hacer guiones, pensar las ideas, actuar tus propios vídeos, composición. Cada vez dedico muchísimo más tiempo a los vídeos de YouTube, cómo pensarlo, cómo transmitir la idea, cómo entrar, cómo conectar, y es que es literalmente ser un maldito productor. Sinceramente en YouTube necesito llegar a la meta de la placa de los 100.000 y objetivamente 1.000.000 también, pero es que yo creo que la que más ilusión me va a hacer es la de 100.000, porque es algo que llevo soñando desde que, bueno,
Hoy os he explicado la historia en YouTube, desde siempre. Aunque Rotia está guay, no es Idizarra. Y sé que el tiempo ya no sé dónde va a existir el próximo año con todos los proyectos y cosas que quiero hacer. Está guapo esto, ¿eh? Pero básicamente cuando yo era niño mi padre dibujaba cuadros y firmaba como Idizarra, que es la combinación de sus apellidos, Iriondo Zarra. Entonces yo siempre pensé que la idea absoluta de artista es Idizarra. Ese yo queriendo ser artista para mí era mi seudónimo de Idizarra. E Idizarra creo que será el proyecto en el que me sentiré más libre porque podremos hacer viajes, vlogs, no sé, aventuras, retos, cosas que se me van ocurriendo y he ido apuntando durante años y he ido soñando desde que soy un niño. Así que aunque le tengo muchísimo cariño a Rotia y literalmente obviamente es mi bebé y le quiero muchísimo y os quiero muchísimo a vosotros y toda la comunidad que hemos creado, necesito subir vídeos a Idizarra y necesito crear arte único y sencillo. El mero de existir, no bajo unas reglas o bajo un universo, sino nuestras propias historias. Porque si me he definido siempre de una forma, es como un contador de cuentos. Así que para acabar, os voy a contar 10 cuentos. Soy un romántico empedernido, he crecido con la historia de Rapunzel, de Disney, y creo firmemente en el amor. De hecho, quiero que mi boda dure 7 días en Hawái, un macroevento desde el que llevo soñando desde que soy chiquitito. Y que tengo tantas cosas, es que podría hacer un vídeo simplemente de todas las cosas que tengo planeadas ya para mi boda. Creo fielmente que hay solo una persona en el mundo que es la perfección para compartir el resto de mi vida con ella, y espero por favor que el destino nos junte algún día. Estaba, no editando porque no edito yo, pero estaba repasando el guión para pasarle los archivos de imágenes a mi editora, y viendo los comentarios de este vídeo hay un comentario de una chica que veo, hostia, la sigo, que en su momento le había dado like y le respondía. Y en el comentario en 2021 ponía, qué manera tan rara de proponerme matrimonio, pero acepto. Lo curioso de esta cosa es que yo esto no lo he explicado nunca porque en general no suelo ser muy abierto con mi vida privada y emocional, pero esta chica y yo en marzo o así, a raíz de que me seguía, ella seguro que no se acuerda de este momento, es que no es ni la cuenta de Rotia, pues bueno, empezamos a escribir mensajes tal y tuvimos una historia de amor súper bonita, media península para venir a verme y por cosas de la vida pues al final no salió y yo estaba súper ilusionado, en plan quería ser su novio y todo, o sea, ver ahora este comentario de que estaba tan predestinado, de un comentario que ella me pidió matrimonio a raíz de ese vídeo, no sé, creo que era un momento bonito y digo, mira, ya que es el día de mi cumple, vale la pena contar cosas así. Volvemos al vídeo. Quiero tener 5 hijos, una gran familia, vivir en un rancho y con los animalitos y ahí eso, y escribir libros. He estado en 23 países, viajar es una de las cosas que más me gusta y obviamente quiero ir a todos los países del mundo. Es uno de mis retos que voy a cumplir. Guardianes de la Galaxia es mi película favorita porque representa cómo una panda de inadaptados pueden salvar la galaxia entera. Creyendo, bailando, con el poder de la amistad, sí, pero siendo ellos mismos. En los peores momentos suelo escuchar canciones rollo High Hopes para motivarme y decir, estás predestinado a por ellas, continúa, deja de llorar. Y es que lloro mucho. Muchísimo. Un poquito os he querido contar mi historia también para contaros esta parte, en el sentido de que siento que he perdido demasiado el tiempo. No he querido profundizar mucho en las partes negativas, pero cuando llevas toda la vida diciéndole a todo el mundo que lo vas a conseguir y otro año más me miro al espejo y llevo una pajarita y estoy trabajando en un restaurante, sinceramente no puedo. Y el miedo que tengo a no conseguir luchar por mis sueños, a no luchar por ellos, hace que ahora mismo esté 24 horas, 7 días a la semana luchando por ellos, incansablemente. Así que muchas veces siento muchísimo el peso de la soledad, del fracaso sobre mis hombros, de no querer, no poder descansar, y que quiero dar todo de mí, lo quiero, o sea, no quiero descansar, quiero dar todo de mí, pero sé que debería tomarme las cosas con un poquito más de calma. Y la gran conclusión de este vídeo, sé que quizás este vídeo no va a tener mucha repercusión, no muchas visitas, pero quiero que sea un regalo, una forma de que podáis conocer un poquito más al creador de contenido que hay detrás, igual que yo conocía a mis youtubers favoritos cuando era joven, porque era mucho más real. Y es que en el fondo de mi corazón siempre esperaré la carta de Hogwarts, pero no la aceptaré, porque ahora tengo algo más importante. Feliz cumpleaños, Aitor.